Bienvenidos a la segunda parte del seminario de fisiología auditiva. En este seminario vamos a ver las funciones de las distintas partes del oído y cómo el sonido es transducido de un estímulo mecánico a un estímulo eléctrico. Al oído humano lo podemos dividir en tres partes anatomofuncionales. El oído externo, formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El oído medio, formado por la membrana timpánica, los tres huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. Y el oído interno, que está compuesto por el aparato vestibular y la cóclea, siendo la cóclea el componente que está relacionado con la fisiología de la audición. Veamos cuáles son las funciones de las distintas partes del oído. Los pabellones auriculares o orejas son dos estructuras que permiten la captación del sonido y lo conducen hacia el conducto auditivo externo. En el conducto auditivo externo, la señal sonora, que es una onda de presión, es amplificada de unas 30 a unas 100 veces, pero no cualquier sonido es amplificado en esta magnitud, sino que está especializado para poder amplificar sonidos de 3000 Hz. Esta amplificación determina que el ser humano sea especialmente sensible a sonidos en el rango de 2000 a 5000 Hz. En el conducto auditivo externo se encuentran unas glándulas sebáceas que producen cera. Esta cera es importante para impedir el pasaje de agentes externos que puedan contaminar al oído. Si esta cera se produce en exceso o si se acumula, puede formar tapones de cera que obstruyen el pasaje de la onda sonora, disminuyendo la capacidad auditiva. Entonces, las funciones del oído externo son la captación, la conducción y la amplificación del sonido. En estas imágenes podemos ver al oído medio desde su interior. Aquí vemos al tímpano o la membrana timpánica articulando con el martillo. Y en esta imagen vemos al martillo articulando con el yunque y con el estribo. El estribo finalmente articula con la ventana oval y va a dar pasaje al sonido hacia la cóclea. En esta porción del oído se produce la amplificación del sonido. La impedancia es la resistencia al movimiento que presenta un medio. Los líquidos que llenan el oído interno, que son la endolinfa y la perilinfa, tienen mayor impedancia que el aire, a través del cual se conduce el sonido al ingresar por el oído externo. Por eso, la función principal del oído medio es amplificar la onda sonora para poder transmitirla al oído interno sin grandes decrementos de energía. El oído medio amplifica la presión de la onda sonora unas 200 veces. ¿Cómo se consigue esta amplificación? La superficie de la membrana timpánica es unas 20 veces mayor que la de la ventana oval. Como vimos en el teórico anterior, la onda sonora es una onda de presión y la presión se puede calcular como la fuerza de la onda sobre la superficie. Como la superficie de la membrana timpánica es mayor que la de la membrana oval, la presión que ejerce la onda sonora sobre la presión sobre la ventana oval es mayor a la de la membrana timpánica. Por otro lado, los tres huesecillos conforman un sistema de palanca. Acá tenemos a la onda sonora impactando sobre la membrana timpánica. Al moverse la membrana timpánica, se mueve el martillo y a su vez se mueve el yunque y el estribo. Pero pequeños movimientos en el martillo producen grandes movimientos en el estribo. De esta manera también se consigue amplificar el sonido. Cuando el sonido es de gran intensidad, el desplazamiento de la membrana timpánica será mayor y por lo tanto mayor será la intensidad del sonido que se va a conducir al oído interno. Otra de las funciones del oído medio es la de proteger al oído interno frente a sonidos de alta intensidad, disminuyendo la amplitud de los mismos. En la audición normal, la eficiencia de la transmisión del sonido al oído interno también está regulado por dos pequeños músculos en el oído medio, que son el tensor del tímpano, inervado por el nervio trigémino, y el estapedio, inervado por el nervio facial. La contracción de estos músculos, que se activan automáticamente por los ruidos fuertes o durante la propia vocalización, endurecen los huesecillos y reducen la cantidad de energía sonora transmitida
hacia la cóclea. En el ser humano, la respuesta principal es mediada por el reflejo estapedial, que es la contracción refleja del músculo del estribo, también conocido como estapedio. Y esto es en respuesta a un sonido de alta intensidad. Entonces, el estímulo es un sonido muy intenso, que supera en 85 decibeles al umbral. La vía aferente es el nervio acústico. El centro integrador está en los núcleos cocleares. La vía eferente es el nervio facial. Y la respuesta es la tensión del músculo estapedio, que disminuye la intensidad del sonido y por lo tanto protege al oído interno de las ondas sonoras muy intensas que por lo tanto llevarán una alta presión y podrán destruir al órgano de Corti que se encuentra en el oído interno. En el oído interno se encuentra el laberinto, que está conformado por el aparato vestibular y por la cóclea. El aparato vestibular tiene como función censar la propiocepción de la cabeza, es decir, su posición y sus movimientos, y no está relacionado con la audición. Sin embargo, como el aparato vestibular está en directa conexión con la cóclea, conexión anatómica y además a través de los fluidos como la perilinfa y la endolinfa, algunas patologías que comprenden el aparato vestibular también pueden comprometer la audición y viceversa. Además, tanto el nervio vestibular como el nervio auditivo viajan juntos y pueden dañarse en forma conjunta. Entonces, es la cóclea, la porción del laberinto que está relacionada con la audición. Y nos vamos a detener en la cóclea para conocer sus funciones. El laberinto tiene una porción ósea que lo rodea e internamente tiene una porción membranosa. Aquí estamos viendo la porción membranosa de la cóclea y vemos dos orificios que son la ventana oval y la ventana redonda. Entonces, cuando ingresa la onda sonora a través del conducto auditivo externo, hace vibrar al tímpano, luego los huesecillos y finalmente el estribo presiona sobre la ventana oval y así se transmite esta onda mecánica. La cóclea está conformada por una rampa vestibular por la que ingresa el sonido, por una rampa timpánica por la que egresa el sonido y esta onda finalmente se disipa a través de la ventana redonda y la trompa de Eustaquio. Pero también tiene una rampa media que se mueve cuando ingresa el sonido. En el piso de la rampa media está la membrana basilar y sobre la membrana basilar se encuentran las células ciliadas. La cóclea transforma el estímulo acústico, que es un estímulo mecánico, en una señal eléctrica y resuelve ese estímulo en sus frecuencias componentes para finalmente transmitir la señal al sistema nervioso central. Aquí tenemos un corte transversal de la cóclea y lo que podemos ver es que el sonido ingresa a través de la rampa vestibular, aquí señalizado en rojo, y egresa por la rampa timpánica, aquí señalizado en azul. Si vemos una de estas porciones en forma ampliada, veremos que en el medio, en la rampa media, se encuentra el órgano de Corti. El órgano de Corti es el receptor propiamente dicho de la audición, ya que es el que transforma este estímulo mecánico en un estímulo eléctrico. ¿Cómo está conformado el órgano de Corti? Está apoyado sobre el piso de la rampa media en una estructura que se conoce como membrana basilar y contiene dos tipos de células ciliadas. Las células ciliadas internas, que son las que captan el sonido, y las células ciliadas externas, que amplifican el sonido. En cada porción, por cada célula ciliada interna, contamos con 3 células ciliadas externas. Las células ciliadas externas están apoyadas sobre unas células de sostén. Las células ciliadas deben su nombre a la posesión de esterocilios que se encuentran en su porción apical y que hacen contacto con la membrana tectorial. Aquí a la derecha tenemos una microfotografía de barrido en la que se puede ver
que en cada porción de la membrana basilar, si nos movemos desde la base hacia el ápice, vamos a ver que por cada célula ciliada interna tenemos 3 células ciliadas externas. Estas células, a su vez, están inervadas por el nervio auditivo. Los cilios de las células ciliadas no se encuentran ordenados al azar, sino que tienen un orden que está relacionado con su función. Se encuentran en hileras ordenadas en forma creciente, tanto en las células ciliadas internas como en las células ciliadas externas. Estos cilios, a su vez, están conectados entre sí, tanto dentro de una misma fila de cilios como entre las distintas filas, de modo tal de que cuando se mueve un cilio, se mueven todos en su conjunto. Las rampas vestibular y timpánica contienen perilinfa, que tiene una composición electrolítica similar a la mayoría de los líquidos extracelulares del organismo. En cambio, la rampa media contiene mayormente endolinfa y solo contiene perilinfa en el compartimiento que contacta con los somas de las células ciliadas, que sería este compartimento que está aquí. La endolinfa tiene altas concentraciones de potasio, que provienen de la estría vascularis que tapiza la cara lateral de la rampa media. La secreción de potasio se da por la participación de la bomba de sodio-potasio ATPasa, de un cotransportador de potasio, cloro y sodio y de unos canales de potasio. Como consecuencia de la alta concentración de potasio, el compartimiento con endolinfa presenta un potencial de más 80 milivolts respecto de los compartimentos que tienen perilinfa, lo que se conoce como potencial endococlear. Como las células ciliadas tienen una diferencia de potencial de menos 70 milivolts respecto a los compartimientos con perilinfa, en los esteroicilios se genera una diferencia de potencial de más 150 milivolts respecto al compartimiento con endolinfa. En las siguientes diapositivas vamos a ver cuáles son las consecuencias de esta diferencia de potencial. Vamos a ver ahora entonces cómo se produce el mecanismo de traducción del estímulo mecánico, que es la onda sonora, en un estímulo eléctrico en el órgano de Corti. Cuando la onda sonora ingresa al oído, mueve, como dijimos anteriormente, la membrana timpánica y a los huesecillos y se transmite de la rampa vestibular a la rampa timpánica. En ese momento, la cóclea se moviliza por las vibraciones que produce la onda sonora, moviendo también la rampa media. Al moverse la rampa media, los cilios de las células ciliadas chocan contra la membrana tectorial. Este desplazamiento que produce la membrana tectorial sobre los cilios de las células ciliadas despolariza a las células ciliadas. ¿Y cómo es que se produce esta despolarización? El desplazamiento de los cilios hacia los cilios de mayor longitud produce tracción de las compuertas de unos canales que se encuentran en los cilios, que son canales para potasio. Entonces, la apertura de estos canales es una apertura mecánica y está dada por la tracción de estos puentes apicales que unen a los cilios con las compuertas de los canales de potasio. Al abrirse los canales de potasio, el potasio ingresa a los cilios por gradiente electroquímico. El ingreso de potasio despolariza a las células ciliadas por el ingreso de cargas positivas. Estos canales se cierran por el aumento de calcio. El ingreso de potasio a la célula, como dijimos anteriormente, la despolariza, y esta despolarización abre canales de calcio voltaje dependiente. El ingreso de calcio a las células ciliadas induce la liberación de neurotransmisor, que en esta sinapsis es el neurotransmisor glutamato. El glutamato, a su vez, actúa sobre los receptores postsinápticos, induciendo la generación de potenciales de acción en el nervio acústico. De esta manera, un estímulo mecánico, que es la onda sonora,
movilizando a los cilios de las células ciliadas del órgano de Corti, logra despolarizar a las células ciliadas y finalmente despolarizar al nervio auditivo. Entonces se tradujo una señal mecánica en una señal eléctrica. Cuanto mayor es la intensidad del estímulo, mayor es el desplazamiento de los cilios, mayor la liberación del glutamato y en consecuencia mayor será la frecuencia de potenciales de acción en el nervio acústico. Vamos a ver ahora un poco más en detalle cómo cambia la señal en el nervio auditivo. En condiciones basales o de reposo, hay una baja probabilidad de apertura de los receptores de potasio. Y por lo tanto, hay poco ingreso de potasio, poca despolarización y poca liberación de glutamato. Y entonces la descarga en el nervio auditivo, la descarga basal, será baja. Cuando llega la onda sonora y los cilios se desplazan hacia el lado del cilio más largo, aumenta significativamente la probabilidad de apertura de los canales de potasio, permitiendo el ingreso del mismo y despolarizando a la célula ciliada, que liberará glutamato, aumentando la frecuencia de los potenciales de acción en el nervio auditivo. Finalmente, cuando sube la membrana tectorial y los cilios se desplazan en sentido contrario, la probabilidad de apertura de los canales de potasio pasa a ser menor incluso que la probabilidad de apertura en situaciones basales y por lo tanto disminuye aún más el ingreso de potasio y la neurona se hiperpolariza, disminuyendo la frecuencia de descarga en el nervio auditivo. Cuando llega la onda sonora, entonces, al movilizarse la membrana basilar, se van produciendo alternancia entre despolarización e hiperpolarización. Veamos ahora cuáles son los efectos del sonido sobre las células ciliadas externas. Cuando llega la onda sonora y hace vibrar a la rampa media y a la membrana basilar, los cilios de las células ciliadas externas, al igual que los de las internas, chocan contra la membrana tectorial y por la entrada de potasio estas células se despolarizan. Pero a diferencia de las células ciliadas internas, las externas, al despolarizarse, se contraen. Al contraerse, como están en contacto con las células de sostén, traccionan de ellas y a su vez se amplifica la movilización de la membrana basilar. Por lo tanto, las células ciliadas externas funcionan como un amplificador coclear. La contracción de las células ciliadas externas no ocurre como en las células musculares, sino que se produce por la presencia de una proteína que está en la membrana que se conoce como el nombre de prestina. Al despolarizarse las células, la posición de la prestina cambia, ocupando menos lugar en la membrana de las células ciliadas externas y por lo tanto disminuye la superficie de las mismas, acortándose su longitud. Veamos cómo se codifica la frecuencia en la membrana basilar. Los sonidos graves o de baja frecuencia recorren una gran longitud dentro de la cóclea a través de la rampa vestibular y vuelven por la rampa timpánica, mientras que los sonidos agudos o de alta frecuencia recorren cortas distancias antes de disiparse. La tonotopía es la organización topográfica de los tonos en la membrana basilar. En esta membrana basilar podemos ver que en la base están los sonidos más graves de 20.000 Hz o 20 kHz, mientras que en el ápice están los de 20 Hz. Y en el medio tenemos todo el rango de frecuencias audibles por el ser humano. ¿De qué depende entonces la tonotopía en la membrana basilar? Por un lado, depende de su forma trapezoidal. Si desplegamos la membrana basilar y la vemos en dos dimensiones, aquí está la base y aquí está el ápex, vemos que tiene una forma de trapecio, con su base menor cerca de la base y su base mayor más cerca del ápex. Existe una relación inversa entre la longitud de cada uno de los segmentos de la membrana basilar y la frecuencia, de modo tal que en la base, donde encontramos pequeñas longitudes, se puede percibir sonidos de alta frecuencia, porque esta parte de la membrana es capaz
de vibrar a mayor frecuencia, mientras que en el ápex vibran los sonidos de menor frecuencia. Es lo mismo que ocurre con un xilofón, donde la diferencia en la frecuencia del sonido que emite cada una de las teclas está relacionada con la longitud de las mismas. Podríamos hacer una analogía entre la membrana basilar y un instrumento musical como este, por ejemplo, y entonces podríamos ver que en cada segmento, en cada conjunto de células ciliada interna y externa, correspondería una frecuencia de vibración, que a su vez se corresponde con distintos tonos, yendo desde sonidos más agudos a sonidos más graves. Otro de los componentes que influye sobre la diferencia de frecuencias que es capaz de percibir la membrana basilar tiene que ver con su composición. En la región más cercana a la base existen fibras de colágeno que le otorgan mayor rigidez, y la rigidez es directamente proporcional a la frecuencia, es decir, a mayor rigidez, mayor frecuencia. Es lo mismo que ocurre cuando se afina, por ejemplo, una guitarra. Para aumentar la frecuencia de vibración, se tensa la cuerda. Los sonidos normalmente no son de una sola frecuencia, no son sonidos puros, sino que son compuestos por sonidos de distintas frecuencias. Cuando el sonido ingresa al oído, es descompuesto en las distintas porciones de la membrana basilar. ¿Qué quiere decir esto? Que cada región va a captar onda de distintas frecuencias, siendo las que se captan más cercanas a la base los sonidos que tienen mayor frecuencia, y los que están más cerca del ápice son los sonidos de menor frecuencia. Pero a su vez, cada porción de la membrana basilar está inervada por una porción diferente del nervio acústico, ¿sí? Por distintos axones. Entonces la tonotopía de la membrana basilar sigue manteniéndose en el nervio acústico y en las diferentes estaciones de relevo de la vía auditiva. Otro de los componentes que determinan la tonotopía en la membrana basilar tiene que ver con la forma de las células ciliadas y con la longitud de sus cilios. A medida que nos alejamos de la base, las células ciliadas tienen mayor longitud, al igual que sus cilios. Entonces la altura de las células ciliadas y la longitud de los cilios son inversas a la frecuencia. Por último, las características de las neuronas aferentes del nervio acústico también influyen sobre la tonotopía, siendo las fibras que están más cercanas a la base más anchas y más cortas, lo que le confieren una menor constante de tiempo y por lo tanto son más rápidas y conducen sonidos de mayor frecuencia. En resumen, en este teórico vimos que el oído externo tiene como funciones la captación, la conducción y la amplificación del sonido. Que el oído medio amplifica el sonido mediante la cadena osicular y protege al oído interno mediante el reflejo estapedial. El oído interno traduce un estímulo mecánico, que es el sonido, en un estímulo eléctrico y resuelve sus frecuencias componentes. Finalmente vimos que la tonotopía es la organización topográfica de los tonos en la membrana basilar, que depende de la forma y composición de la membrana, así como también de la forma de las células ciliadas y las fibras del nervio acústico que las inervan. Por último, los invitamos a ver un video que resume todo lo visto en relación a la tonotopía y a la conducción del sonido en el oído, y cuyo link podrán leer abajo en la descripción del video. Muchas gracias.